Tengo aquí mi computadora y porque creo que voy a necesitar buscar palabras y todo esto. Entonces, hola, bienvenidas y bienvenidos a Pública. Hoy quería solamente practicar con ustedes y quería hacer un video en español porque primero hace mucho tiempo que yo no hacía un video así y segundo quería empezar una conversación con la gente que habla español. Entonces, si ustedes conocen a alguien que habla español, mándale este video y me gustaría empezar una conversación con gente aquí en África y en América Latina. Yo creo que la cooperación sur-sur es muy importante, es decir, los países en el sur del mundo, como los países en África, América Latina, Asia, en India, China, el Caribe. Es importante que estos países tienen una relación fuerte y estoy aprendiendo más de este tópico. Entonces estoy aprendiendo español porque creo que es una manera muy interesante y divertida de aprender de los países en el sur, en América Latina en general. Bueno, todavía mi español es un poco malo, pero no es un problema grande para mí ahora porque es la manera que estoy utilizando y espero con el tiempo que voy a mejorar, pero también voy a conocer gente y voy a conocer más de sus culturas, países, familias y todo esto. Pero bueno, porque creo que África y América Latina deberían ser mejores amigas. Primero por esta cosa de sur-sur cooperación. Es muy importante, hay mucha gente en África, mucha gente en América Latina y todavía creo que nosotros no conocemos mucho del uno al otro y es importante cambiar esto un poco. Necesitamos saber más de gente que está en América Latina y ellos de nosotros y aprender los idiomas es solamente una de las maneras presentes que podemos utilizar. Segundo, y solamente de las cosas que conozco hasta hoy, hasta ahora, hay muchas cosas en común entre la gente en América Latina y África, como historia de primero, las cosas de colonización y todo esto, pero también del presente, como la gente es muy simpática y las relaciones sociales tienen mucho calor y en general creo que la vida social entre América Latina y África se parece un poco. Por ejemplo, el otro día yo estaba escuchando un podcast que se llama Historia para Tontos. Yo amo la historia, es interesante porque en el pasado yo no sabía que amo la historia, pero ahora sí. Yo no sé si es la historia o a la historia, pero... entonces, este podcast hay dos chicos de México y ellos hablan de la historia en una manera muy interesante. Y un episodio, ellos estaban hablando de Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos y uno de los chicos, él dice algo como: qué hombre tan peligroso de Joe Biden. Y creo que en la vida o en el medio occidental, mismo en el medio mainstream de los países árabes en general, no voy a encontrar a alguien que va a decir qué hombre tan peligroso por Joe Biden. Y eso estaba interesante porque el hombre en el podcast estaba hablando en una manera sencilla y ligera. Por ejemplo, no es importante para mí en este momento si Joe Biden estaba un hombre muy peligroso en esta situación específica, pero en general tener la capacidad de decir esto de manera un poco yo busqué el palabra funny en una manera graciosa
Eso estaba interesante para mí, importante, porque creo cuando alguien habla así, es decir que en general esta persona es siguiendo una manera de pensar que es un poco diferente de la manera que encontramos todos los días. Y la otra cosa que quiero mencionar hoy es un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Empecé a leer este libro en el pasado y creo que yo he leído como el medio del libro porque mi español no es así buena, pero por supuesto voy a intentar a cumplir este libro en el futuro. Pero la cosa importante, este libro habla de la historia de colonización de América Latina y de verdad tiene mucha información que yo no sabía y creo que mucha gente del mundo no conocen. A lo mejor el libro es bien conocido en América Latina, pero creo que en el tiempo de nosotros es muy fácil de olvidar cosas muy importantes. Y de todas maneras, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, es un libro muy interesante y útil. Bueno, esta estaba el primer video donde yo hablo con concentración del sujeto de cooperación sur-sur y América Latina y definitivamente yo voy a hacer más videos como así. A lo mejor el segundo sería del Caribe, yo no sé. Dime qué piensan ustedes y nos veremos en el video siguiente. Chao.